de hoy. Y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de nuestra iglesia. Le quiero dar muchas gracias a Carlos, que nos apoyó la semana pasada, y a todos los muchachos que estuvieron aquí haciéndose cargo de todas las cosas. Una gran bendición el ver cómo nuestra iglesia va creciendo y hay siempre pues gente que nos ayuda, que hay mucha disposición en verdad para hacer el trabajo. Escuché la predicación de Carlos, estuvo muy padre, gracias a Dios por todo lo que compartió. Y bueno, pues hoy quiero platicarles acerca de nuestra iglesia. Algunos se han acercado conmigo para contarme acerca de nuestro grupo, del nombre, ¿no? Y de varios aspectos que creo que es muy importante que todos, ahora sí que estamos en el mismo canal, y entendamos qué es nuestra iglesia, ¿no? Voy a platicar un poquito de la historia de la iglesia de nosotros. Nació en la Ciudad de México hace más o menos unos 50 años. Y todo empezó con un misionero que fue de la zona de San Francisco, se fue para la Ciudad de México, estuvo en Monterrey algún tiempo y por algunos otros lugares, y finalmente llegó a la Ciudad de México, en donde él empezó a compartir acerca de la Biblia, acerca de la salvación, acerca de cómo Dios puede cambiar la vida de una persona y cómo podemos iniciar una relación personal con Él, que finalmente este es el mensaje más importante de la Biblia. No sé si ustedes han abierto la Biblia, de repente abres y hay muchísima información, ¿no? Hay historias, hay nombres, hay libros, hay muchas cosas. Pero si tú y yo pudiéramos resumir la Biblia en un mensaje concreto, sería el mensaje de salvación, de cómo Dios envió a Jesucristo para que nosotros a través de Él pudiéramos salvarnos y pudiéramos iniciar una relación personal con Dios. En realidad la Biblia no habla de una religión, sino habla de una relación, ¿no? Y la idea es que al ir tú leyendo la Biblia, lo primero que hagas es iniciar esta relación personal con Dios, invitarlo a vivir a tu vida y que Él te vaya guiando en todos los aspectos. Eso fue lo que este hombre, Emilio Anderud se llama él fue predicando por la Ciudad de México, ¿no? Fue por agarró la avenida Insurgentes, no sé si ustedes conozcan la Ciudad de México. La avenida Insurgentes es una de las avenidas más largas del mundo, ¿no? Entonces él agarró de ida y de vuelta durante muchos años tocando puertas, invitando a la gente a conocer a Dios. Después de muchos años él conoció un grupo de jóvenes, 6 muchachos, ¿no? Que andaban ahí en condiciones muy malas, la verdad, con muchos problemas de drogadicción, de alcoholismo, etc. Entonces él les habló acerca de Cristo. Los muchachos quisieron aceptar el regalo de salvación, invitaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y así fue como arrancó nuestra iglesia, con este hombre, Emilio, y con 6 jóvenes ahí en un VIPS. Ahí se reunían a estudiar la Biblia, él les enseñaba. Después el grupo empezó a crecer, entonces se fueron a una casa, entonces ahí tenían sus reuniones, ese grupo empezó a crecer, dividieron multiplicaron. Me han dicho que no hay que decir dividir, hay que decir multiplicar. Se multiplicó el grupo y se fueron a otra casa, y después esos grupos se multiplicaron y así se fue formando la iglesia en muchos grupos pequeñitos a lo largo de toda la Ciudad de México. Y después esto empezó a crecer, se fueron grupos a otras ciudades de nuestro país y después a otros países, ¿no? Esto fue a lo largo de muchos años. Y realmente nuestra iglesia no tiene un templo. Así como nos reunimos nosotros el día de hoy aquí en el estado de Michigan, en México hay muchísimas reuniones que están pasando en este mismo momento de una manera muy similar. Grupos pequeños en donde se predica la palabra. Y en la iglesia cada 2 años nos reunimos, toda la iglesia, todos estos pequeños grupos de las diferentes ciudades y países. Nos reunimos, por cierto, es el año que entra en marzo, por si a alguien le gustaría ir, sería padrísimo poder ir para México. Se reúnen en el Auditorio Nacional, rentan este lugar durante 2 días, un fin de semana, y hay un montón de conferencias, de mensajes evangelísticos. Es un tiempo muy, muy padre para compartir con toda la gente de la iglesia. Entonces te quiero presentar un poquito, brevemente, lo que es nuestra iglesia. En primer lugar, el nombre, ¿no? Muchos me han dicho, oye, ¿qué es el nombre de G316, no? Por ahí Charlie me decía, oye, ¿será Génesis? Digo, suena lógico, Génesis 3:16. Les voy a decir lo que dice Génesis 3:16, Charlie me leía. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Como que no tiene mucho que ver con una iglesia, ¿verdad? Realmente el nombre de G316 no tiene que ver con el versículo de Génesis, sino que tiene que ver con el versículo de Juan 3:16. No sé si ustedes conozcan este versículo. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguien me lo puede decir de memoria? Por favor. Ruth. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente, este es el versículo, uno de los versículos que engloban en una manera muy concreta el mensaje de la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, para que si nosotros creemos en Él, no muramos, mas tengamos vida eterna. De hecho, es un versículo probablemente de los más conocidos en la Biblia. No sé si han visto en los estadios, por ejemplo, hay gente con pancartas que dice John 3:16, ¿no? Es precisamente por este versículo, porque habla de la importancia de Jesucristo. De hecho, toda la Biblia habla de Jesús. Si tú te vas al Antiguo Testamento, tú ves que Jesús es anunciado. Se anuncia aquel Mesías que vendría en un momento para pagar por los pecados de toda la humanidad. Después llegan los Evangelios, y en los Evangelios Jesús es presentado. Se nos habla de la vida de Jesús, de cómo nació, de cómo vivió, de cómo murió y de cómo resucitó. Después, en el libro de Hechos, Jesús es predicado por todo el mundo. En las epístolas Jesús es explicado, se nos explica qué fue lo que Él hizo, cómo lo hizo, por qué dijo todo lo que Él dijo. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, Jesús es esperado, ¿no? Se nos habla del tiempo del fin, en donde Cristo va a regresar, qué va a pasar con todos nosotros, los que creímos y los que no creyeron. Toda la Biblia habla de Jesús. Este versículo de Juan 3:16 habla de esto. Por eso nuestra iglesia se basa en este pasaje, porque ahí Dios plasma el proyecto del Redentor Jesucristo. Él vino a redimirnos. Y quienes hemos alcanzado la salvación a través de la sangre de Jesús, formamos parte ahora de este proyecto de salvación, de este proyecto de redención de la humanidad, y aceptamos el reto de ser una generación viva, que viva para esto, que viva para el Señor, que viva para anunciar las buenas nuevas. No hay un pasaje que a mí me encanta compartir en el Evangelio de Lucas, en donde Jesús va caminando con toda una multitud. Hay una mujer que está enferma, que tiene flujo de sangre y llevaba 12 años, 11 o 12 años, no me acuerdo el detalle. Entonces ella va caminando y dice, si tan solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sanada. Entonces ella se abre paso como puede, alcanza y toca el borde del manto de Jesús, y Jesús se detiene y les dice, ¿quién me tocó el manto? ¿Quién fue el que ha tocado el manto, mi manto? Porque yo sé que ha salido poder de mí para sanar a esa persona. Entonces esta mujer dice, yo fui, Señor, yo toqué tu manto. Y déjenme les platico a todos ustedes qué fue lo que pasó. Yo durante muchos años estuve enferma, durante muchos años tuve un problema muy grave de salud, y fui a ver a los médicos y traté en todas las opciones humanas de poder sanar mi problema, y finalmente el día de hoy he conocido el poder de Jesucristo. Él me sanó, Él me salvó, y ahora mi vida ya no es la misma. Nosotros somos esta generación que tenemos que decir, yo toqué el borde del manto de Jesús, yo fui salvado por Él, yo tengo una esperanza de que mi vida no se va a terminar el día que yo muera, sino que un día yo voy a estar eternamente en aquel lugar en donde no habrá dolor, en donde no habrá llanto, en donde las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros somos esta generación, y la iglesia quiere que nosotros nos sumemos a este proyecto de no solamente venir y escuchar las buenas nuevas de la palabra de Dios, cosas que nos puedan ayudar, sino que nosotros también seamos un conducto a través del cual otras personas puedan alcanzar lo mismo que nosotros. ¿Cuántos de aquí no podemos contar un testimonio? Y así como esta mujer podemos decir, mi vida cambió, mi vida es diferente, mi vida es nueva. Que nosotros vayamos con las personas y anunciemos estas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
las buenas nuevas de Jesús. Este es el nombre de nuestra iglesia, Generación 316. Realmente la idea es que seamos esta generación que anunciemos este mensaje de salvación. Después, ¿en qué creemos? Todo esto está en la página, se meten a la página de internet de G316, es g316.org, ahí viene todo esto, ¿no? Pues les quiero explicar un poquito. ¿En qué creemos? Creemos en Dios, un Dios único, amoroso, justo, pendiente de su creación, el que hizo todas las cosas, el que gobierna todas las cosas, el que es todo, ¿no? Les platicaba la otra vez, que Moisés le preguntaba, ¿y tú quién eres, Dios? ¿Cómo te llamas? Y él decía, ¿cómo te explico, Moisés? Yo soy el que soy, porque yo soy todo, Moisés. Ese es Dios, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Creemos en Jesucristo como el único Salvador, Dios hecho hombre que vino al mundo a vivir una vida perfecta para tener la posibilidad de pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Nos compartía Ruth, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a este mundo, a caminar por esta tierra, y Jesús sintió lo que tú sientes, vivió lo que tú vives, ¿no? Él experimentó frío, experimentó dolor, experimentó tristeza, experimentó preocupación. Recuerdo la escena de Jesús sudando sangre en el huerto de Getsemaní a punto de ser crucificado. Ese es Jesucristo en el que nosotros creemos, aquel hombre, aquel Dios que se hizo hombre para venir a pagar por nosotros. Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien transforma y le da vida al creyente. Cuando tú haces tus cuentas con Dios y le pides que te perdone, te arrepientes, porque es lo único que la Biblia pide, no buenas obras, no que tú cambies, sino que aceptes el perdón de Dios, que tú te arrepientas. Entonces dice la Biblia que Él va a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice la Biblia, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu de Dios viviendo en la vida de la persona. Creemos también en la salvación por gracia, ¿no? Yo sé que hay muchas ideas en donde muchos creen que deben de hacer algo para alcanzar la salvación. Yo tengo que ser parte de una religión, o tengo que portarme bien, o tengo que ser diferente, tengo que ayudar a otros. La Biblia dice que la salvación es por gracia. Dice el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y termina el versículo diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra que tú y yo hagamos puede alcanzarnos la salvación. Creemos en la salvación por gracia. Creemos también en la iglesia, aquí viene todo esto, ¿no? Como un cuerpo activo, dotado por Dios para servir. Qué padre que podamos escuchar tantas cosas. Es muy necesario que vengamos todos los domingos aquí a recibir la instrucción de Dios, a abrir la palabra. Lo importante del domingo es que abrimos la Biblia, es que explicamos la Biblia y entendemos qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero no nos podemos conformar con esto, sino que tenemos que ir y servir, ir y hablarles a las personas de esto mismo, ir y ayudar a otros, porque créanme que la gente necesita muchísima ayuda. Todos necesitamos ayuda, ¿no? Ves personas que aparentemente están bien y rascas un poquito, platicas un poquito con ellas y tienen unos problemas que no te imaginas, una necesidad tan grande. Y como iglesia nosotros estamos llamados a servir. Nosotros que hemos experimentado la conversión, el cambio de vida que Dios nos ha dado. También como iglesia creemos en la predicación del Evangelio como tarea fundamental, tiene que ver con esto que platicamos, y hacer discípulos como nuestra gran comisión. ¿Alguien se sabe el versículo de la gran comisión que me pueda decir? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas, son palabras de Jesús, que yo os he hablado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ir a ser discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que solamente seamos
creyentes o miembros de una iglesia o miembros de una congregación. El llamado es a ser discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Viva con Dios en la mente todos los días. Alguna vez se reían porque yo les decía, oigan, cuando nos reuníamos en la casa, les decía, no me dejen aquí a Jesús en la casa, llévenselo toda la semana, váyanse con Él, vivan para Él, platiquen con Él, no me lo dejen aquí para volverlo a encontrar dentro de 8 días. Realmente la idea de ser un discípulo es esto, es todos los días que todo lo que tú y yo hagamos tenga que ver con Dios. Si tú trabajas, que Dios esté en tu trabajo, que el trabajo lo hagas para Él, en tu casa también, en la escuela, los jóvenes, que hagan todo lo que hagan, lo hagan como para Dios, como para servir a Dios, sabiendo que Dios nos está observando hasta cuando dormimos, ¿no? Hasta lo que pensamos, Él lo sabe. Esto es un discípulo. Yo sé que en muchas iglesias el discipulado es como un pequeño curso o un curso que dura determinado tiempo, ¿no? En donde te explican pues, las cuestiones básicas o intermedias o un poco avanzadas del cristianismo, ¿no? Cómo leer la Biblia, cómo entender todos los aspectos que ahí vienen. Sin embargo, el discipulado para nosotros no es así, ¿no? El señor Emilio se sentó con estos 6 muchachos y les transmitió su vida, lo que Dios había hecho en él, ¿no? Él preparó una serie de enseñanzas, muchísimas enseñanzas, ¿no? En donde él iba a través de ellas, no solamente enseñándoles lo que ahí decía, sino transmitiéndoles lo que él había vivido, cómo Dios había hecho realidad en su vida, todas esas cosas. Y estos muchachos, durante algunos años, varios años estuvieron con él, hasta que llegó un momento en que les pasó lo mismo que a los discípulos de la Biblia, ¿no? Tú ves a los 11 apóstoles, por ejemplo, eran 12, pero pues uno sabemos lo que le pasó, ¿no? Estos 11 apóstoles y después un 12avo, ellos estuvieron con Jesús, recibiendo las enseñanzas, viendo lo que Él hacía. Ellos fueron discípulos de Jesús, pero hay un momento en donde ellos se convirtieron maestros de la siguiente generación. Y esa generación fue discípula y después se convirtieron en maestros de la siguiente generación, ¿no? Timoteo fue discípulo de Pablo y después Timoteo fue maestro de otros creyentes. Y tú y yo tenemos una cadena que nos une a esa montaña de Galilea, una cadena directa, ¿no? En donde hubo maestros que hicieron discípulos y esos discípulos hicieron discípulos, y el día de hoy nosotros, gracias a ellos, estamos aquí. ¿Qué hubiera pasado si una persona en esa cadena se hubiera dedicado solamente a enseñarles a las multitudes, que era muy bueno, pero no hubiera preparado gente para que ellos a su vez enseñaran a otros? La cadena se hubiera roto, hubiera habido muchas personas que se hubieran perdido. Decía en 2 de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído, son palabras de Pablo a su discípulo Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Entonces tú ves a Pablo diciéndole a Timoteo: yo no quiero que seas solamente un discípulo, sino que tú seas un hacedor de discípulos. Yo te quiero invitar a que te discipules. Hablando de nuestra iglesia, esta es la parte fundamental de nuestra iglesia, el discipulado. Nosotros nos reunimos todos los jueves en la noche, los hombres, de 8 a 9 de la noche en la casa. Las mujeres se reúnen los viernes por la mañana a las 9:30 de la mañana, y realmente vamos compartiendo estos estudios de discipulado, y la idea es que a su vez tú algún día vayas transmitiendo estos estudios a otras personas. Si tienes preguntas o te interesaría esto, por favor acércate conmigo. Sería muy importante para mí, de mucha bendición, el poder compartir contigo, o Viridiana también, acerca de los estudios de discipulado. Y bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito de G316 en Estados Unidos, ¿no? En la semana pasada no estuvimos aquí precisamente porque hubo una reunión en la ciudad de Nueva York, en donde hay un grupo como un poquito más pequeño, pero hay un grupo en Nueva York, hay uno en San Diego, hay otro en Los Ángeles, y el que nosotros tenemos. Yo les decía que nuestra iglesia en México empezó a crecer con diferentes grupos que se fueron a otros estados y a otros países,
Este es uno de esos grupos y nos reunimos la semana pasada por allá. Y la verdad que fue un tiempo increíble, un tiempo precioso de compartir con todos nuestros amigos de por allá. Y tardaría mucho en explicar pues todo lo que hicimos, todo lo que vimos, todo lo que platicamos. Pero hay algo que yo sí les quiero decir a ustedes. Hay mucha gente que está orando por nuestra iglesia en Michigan, por cada uno de ustedes, porque Dios haga una gran obra en esta ciudad y en este estado. Y al decir una gran obra, me refiero a que sea una iglesia que tenga grandes creyentes, con grandes corazones. Esto es lo importante de nuestro grupo, que Dios pueda conquistar nuestros corazones y que podamos tener mucho fruto, que podamos ser de mucha bendición para esta sociedad, ¿no? Porque así debe ser la iglesia, no solamente una congregación, sino una familia, ¿no? Y me hizo recordar, la verdad, estando allá, lo bendecidos que somos. Yo me acordé mucho de nuestro grupo, cuando estábamos allá y compartíamos, no podía dejar de pensar en tantas cosas que tenemos en nuestro grupo aquí, cómo realmente somos muy bendecidos. No sé si se han dado cuenta, pero nos estamos convirtiendo en una familia, ¿no? En donde necesitamos cosas